Bendito el nombre de Jesús, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Yo quiero ministrar hoy y para empezar a mí me gustaría definirle algunos, o mejor dicho, facilitarle algunos términos que me gustaría que usted maneje de manera consciente durante el transcurso de este mensaje, de esta palabra que he traído hoy de parte de Dios para ustedes. Lo primero es que hay algo que constituye la naturaleza de las cosas, algo que es inherente a toda sustancia y que permanece en ella de manera invariable, de manera perenne. También es lo más importante y característico de una cosa. Es lo más importante y característico de una cosa. Es algo que es preciso e indispensable. No le puede faltar. Y por último, es un ser o una condición inseparable de algo. Yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 5, 6 y 7. Si lo tiene, diga un fuerte amén y leemos en la comunión del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Diga conmigo, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera. Diga conmigo, echado fuera. Como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego. Y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Voy a repetir esa última coma. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Diga conmigo, esencia. Padre, gracias por tu amor y por tu bondad. En esta hora, Dios mío, me coloco delante de ti, Dios, como vasija de honra, para que tú viertas en mí todo lo que es necesario que se ha dicho en los cielos y se manifieste en la tierra. En el nombre de Jesús, usa mi voz, usa mi mente, usa mi boca en favor de tu iglesia en todo este vasto mundo. Amén y amén. Puede sentarse, mas no siente su alabanza y su reverencia. El pianista me puede acompañar, por favor. Ayúdeme a predicar esta mañana. Repito, ayúdeme a predicar esta mañana. Bendito el nombre de Jesús. Le fautana brava shetanayaso. Repita conmigo, esencia. Esencia. ¿De qué estás hecho? En esta mañana, mis amados, yo he tenido a bien hablarles de algunas definiciones de lo que es la palabra esencia. Les he hablado que es aquello que constituye la naturaleza de una cosa, que es algo inherente y que no puede faltar. Es algo insustituible dentro de una sustancia o cuerpo. Y yo quiero tocar dos tópicos en esta
mañana. El primero es: Jesús es la misma esencia y sustancia del Padre. Y número 2, Jesús nos dio de la esencia que recibió del Padre. Quiero abundar en estos dos tópicos porque en el mes de mayo, específicamente el 20 de mayo del 325 de nuestra era cristiana, fue un día absolutamente muy importante para toda la iglesia de manera universal. Porque en aquel momento una comunidad cristiana, como lo era la iglesia de Alejandría en las regiones de Egipto, estaba pasando por un dilema ético, por un dilema de criterio espiritual, ya que dentro de un grupo de creyentes había quienes no estaban seguros de que los apóstoles, a través de sus diferentes tratados a todas las iglesias de aquellas regiones por donde inició a caminar el evangelio, pensaban que ellos no habían dejado muy claro cuál era la esencia misma de Cristo. Y discutían si estaba aislada la persona y la naturaleza del Jesús que conocemos como el Cristo, si estaba aislado de la escritura, de la palabra, ya que un bando aseguraba que cuando, por ejemplo, el libro de Juan capítulo 1, el cual voy a citar, habla acerca del verbo, está hablando única y exclusivamente de la palabra, mas no entendían de manera clara que se estaba hablando de Cristo. Por lo cual, a partir específicamente del año 300 de la era cristiana, comenzó la iglesia de Alejandría a dividirse en dos bandos y discutía ardientemente respecto a la esencia de Cristo revelada en Juan 1. Ya para el año 320 aquella disputa había arreciado y había llegado a ser de dominio público, y ya el mundo sabía cuál era el punto que mantenía a la iglesia de Alejandría dividida en dos partes. Una parte dirigida por un hombre llamado Arrio, que era un presbítero popular de aquella región de Alejandría, y el otro bando lo comprendía un obispo llamado Alejandro, de la misma ciudad. Cada uno lideraba su propio bando allí, y la discusión esencial era la esencia de Cristo. Digan conmigo: la esencia. Yo quiero abundar un poco sobre este tópico porque cuando alguien no conoce de lo que está hecho una sustancia, puede incluso ingerirlo y puede resultar gravemente lesionado e incluso muerto. Nosotros hablar de la persona y obra de Cristo, de Jesús de Nazaret, conocido como el Cristo, el Hijo de Dios, al desconocer su esencia, su procedencia y de lo que Él mismo está constituido, podemos estar consumiendo otro producto de otro origen en lugar de consumir como Él mismo lo representó en la última cena. Cuando le dijo a sus discípulos: miren, tomen el pan, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y tomen el vino, el cual representa mi sangre, la cual fue derramada por todos ustedes.
Y hagan esto siempre y cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Jesús estaba hablando cómo nosotros de manera metafórica consumimos de su cuerpo y de su sangre para la redención de nuestra vida del pecado y de la muerte eterna. Lo cual se derivaría en una salvación que nadie que no haya tenido la capacidad de entregarnos nos puede arrebatar. Sino que el único, el que nos la dio, es el único que puede decidir sobre nuestro final eterno, sobre nuestra salvación o sobre nuestra perdición. Pero el decreto de Él, de manera definitiva, ha sido que todos sean salvos y que ninguno perezca. De modo tal que desconocer esa sustancia pudiera permitir y dar lugar a confusiones para que alguien consuma a otro Cristo que no es el Cristo de la Biblia, que no es el Cristo de la gloria, ya que muchos desde épocas ancestrales han diseccionado el cuerpo de Cristo, han dividido el cuerpo de Cristo. Y voy a ser enfático en esto, lo han hecho de manera ideal o idealizada, en teoría, porque de ningún modo alguien podrá dividir lo que Cristo juntó. La iglesia de Cristo se constituyó o ha sido constituida por el mismo Cristo como su cuerpo. Diga conmigo, somos su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo que queda aquí en la tierra a raíz de su partida a los cielos, cuando Él dijo: es necesario que yo me vaya. Y no lo voy a dejar huérfano, sino que le voy a enviar al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo ha sido el ente aglutinador, la esencia que compartimos con Él y que Él comparte con su Padre. Jesús es la esencia de Dios. Voy a tocar algunos pasajes de Juan 1 que fueron el objeto de la discusión del concilio, del primer concilio internacional de la iglesia cristiana dado en Nicea, que hoy es una ciudad de lo que conocemos como Turquía. En el 20 de mayo de 1325 se discutía sobre este pasaje. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, y aquella luz viniera verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Padre, gracias. Este era el tratado que se discutía en Nicea en el 325. ¿Qué argumentos escriturales había legado el apóstol Juan, el último de los apóstoles que partió de esta tierra, el cual tuvo tiempo suficiente y la edad apropiada para aprender todo lo que debió acerca de Jesús? Igualmente tuvo tiempo suficiente en la tierra como para padecer por causa de Él, lo que me da testimonio de que Él había
comprendido muy bien cuál era la esencia de Jesús y a quién le había servido, ya que fue el más longevo, el de edad más avanzada, sin nunca renegar de la verdad que recibió de su maestro. Aún fue llevado más de una vez para ser muerto. Lo último, que fue confinado a cadena perpetua en una isla hasta el día de su muerte, donde recibió las más sublimes revelaciones que nosotros podemos ver hoy. Él probó de la esencia del Señor. Diga conmigo, esencia. Pero yo quiero compartirte en esta mañana que Jesús nos dio de su esencia que recibió del Padre. De los pasajes que leímos de Juan 15, del 5 al 7, yo quiero tocar lo que el 5 nos revela en este día. Y es como nuestros resultados desde el punto de vista de la vida cristiana están indispensablemente conectados con su esencia. Versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Me voy a detener hasta esta coma. La vid, como ya muchos de ustedes comprenderán, es la planta, el arbusto, la enredadera que da origen como producto a las uvas. Jesús está diciendo que Él es la planta que produce frutos, como es la uva de la cual se extrae el vino. Pero pone a sus discípulos, a sus creyentes, en una posición que evoca el sentido de que debemos estar y estamos conectados con Él en una relación de dependencia. Diga conmigo, dependencia. Porque así como cada uno de los miembros de nuestro cuerpo que están anclados, anquilosados, pegados, soldados a Él, reciben de la sustancia del cuerpo, reciben de nuestra misma esencia para ellos ser, y no pueden ser de manera individual y separada del cuerpo. Si usted nota que yo no me estoy dando a entender, mándeme a parar. ¿Vive o no vive? ¿Alguien puede comprender lo que estoy hablando en esta mañana? Los pámpanos son esas pequeñas ramitas que brotan de las diferentes ramas principales, en las cuales nace el capullito, la flor, y que posteriormente se cuaja hasta convertirse en un fruto. Cada temporada las plantas cambian los pámpanos, porque cada vez que viene una temporada de flores, pámpanos nuevos comienzan a salir. Y allí se maduran las frutas hasta que son de beneficio para el que las consume. Pero Jesús dice que nosotros somos esos pámpanos, y Él enfatiza diciendo que el que permanece en mí, yo en Él, este lleva mucho fruto. No es lo mismo un pámpano que sale hoy, da la fruta y luego se seca, o luego debe ser quitado, retirado del tronco, porque ya no va a dar más fruto. Jesús dice que si nosotros permanecemos en Él, vamos a llevar mucho fruto. Es decir, vamos a producir en una temporada, en la próxima, en la siguiente y en la más adelante. Vamos a llevar mucho fruto, condicionado por el hecho de permanecer conectados a la esencia misma de Cristo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Diga conmigo, separado de mí, nada podéis hacer. Yo quiero que la iglesia de Cristo en este día entienda que por muy independiente que se sienta, nadie es absolutamente dependiente de Cristo, mucho menos
por aquellos favores que Él te ha otorgado. Hay personas que de que sienten un poquito así de salud, se desprenden del cuerpo de Cristo, se desprenden de la iglesia y nunca más volvemos a saber de ellos. Que desde que hay bonanza, se van. Y solamente tienen el tupé de regresar cuando caen en desgracia o cuando son azotados por el diablo. Porque aparentemente las cosas que les suceden, los problemas, las tentaciones y las dificultades son el único medio por el cual pueden reconocer la relación que tienen con el Señor. Y son las situaciones las que los definen a ellos y no ellos definir sus propias situaciones. Eso habla de una dualidad dentro de una sustancia que varía ante la cara de los tiempos y que cada vez que viene una moda nueva, una filosofía nueva, un conocimiento nuevo, aparecen nuevas formas de ser y de comportarse. Pareciera que son un espejo de las otras esencias y sustancias que les rodean. Y es contra eso que yo vengo a predicarle el día de hoy, porque la iglesia no es definida por las circunstancias ni las cosas que les rodean, no es definida por los tiempos, ni por los cambios que se dan en el mismo. La iglesia de Cristo ha sufrido diferentes tipos de ataques de toda índole. Hermano, se le ha atacado la vida, se le ha atacado los bienes, se le ha atacado su culto, se le ha atacado todo, su empleo, todo se le ha sido perseguido a la iglesia durante diferentes etapas de la historia humana, a partir de que la iglesia fue constituida por Jesús. Se nos ha dado por todos los lados, pero yo quiero decirte que cuando un cuerpo está constituido de una esencia pura, esta es inseparable de él, porque si se deshace su esencia en él, también él con su esencia. Es decir, no puede quedar nada de ti el día que tu esencia sea separada, el día que tu sustancia sea desintegrada. Nosotros conocemos, los que han ido a la escuela, que la composición del agua es hidrógeno y oxígeno. Es una molécula de hidrógeno y dos moléculas de oxígeno, HO2. Pero cuando usted pone agua a hervir, esa sustancia que es el agua, una sustancia inodora, incolora e insípida, constituida de dos elementos de la naturaleza que se juntan para constituir un líquido de fundamental importancia. Cuando el agua es sometida al fuego, esta empieza a evaporarse hasta que desaparece. Delante de tus ojos ella vuelve a ser lo que era antes. Por un lado se separan el gas de hidrógeno y por otra se separa el gas oxígeno. Y deja de verse como un cuerpo que tú puedes palpar, que puedes sentir, un cuerpo líquido. Se convierte en un cuerpo gaseoso. Hay personas que cuando son sometidas a las altas temperaturas del fuego de la prueba, empiezan a surtir cambios en función de cuán grande sea el nivel de prueba al que está siendo sometido. Cuando usted pertenece a una esencia, si usted solo es ese elemento es indivisible. Pero cuando usted es la mezcla de muchas cosas, en el momento en que usted es sometido a un proceso, cada uno de esos elementos se desintegra. Jesús nos dio de su esencia. Y en el verso 6 revela que la separación de nosotros de Cristo resulta en nuestra propia e inmediata destrucción. Dice el 6: el que en mí no permanece, diga conmigo, no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará.
y los recogen y los echan en el fuego y arden. Yo no sé cómo va a ser esa facción de la iglesia que resulta ser tan variable, tan mutable, a la cara de los tiempos, al enfrentamiento de las amenazas, al fuego de la prueba, para escapar de una repentina destrucción, cuando todo el mundo cree que siempre va a tener la oportunidad de salir y volver a entrar, de poner un pie afuera y probar y luego retornar a la seguridad de la casa de papá. ¿Cuán seguro estará de que un día definitivo podrá regresar en una de esas migraciones temporales? Yo quiero leer el versículo 7, que dice: y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Versículo 7, Jesús nos muestra que la comunión con Él trae indiscutiblemente una respuesta positiva de parte del Padre hacia nosotros. Y usted dirá, ¿cómo es eso? La esencia misma de Cristo es el ente de conexión de nosotros hacia los cielos, para que todo lo que nosotros pidamos al Padre, Él los haga. Si nosotros permanecemos dando saltos en el corazón, es probable que un día creamos que estamos hablando con el Padre cuando realmente estamos hablando solos. Me preguntará usted, pastor, ¿hay un momento en el que Dios no me escucha? Mira, yo no sé si Dios te escucha o no, porque Dios es omnipotente y Él lo puede hacer todo. Pero de algo estoy seguro, y es que yo estoy consciente de que hay oraciones que no son recibidas por el Padre. Nosotros los padres escuchamos a nuestros hijos cuando nos expresan sus necesidades, también cuando nos expresan sus caprichos y cuando nos expresan sus exigencias. Son tres categorías distintas de peticiones y de solicitudes que llegan a los oídos de nosotros como padres. Pero hay algunas a las que usted voluntariamente rehúsa de hacer caso. Porque la naturaleza de la solicitud, y sobre todo del solicitante, es la que va a definir tu respuesta. La respuesta de Dios va a venir a nosotros en función de cuál es la sustancia de la que nosotros estamos constituidos. En el momento en que como pámpano nos separamos de la vid, de que somos esa pequeña ramita que se despega del tronco, no hay comunicación con el Padre para nosotros solicitar, como lo dice el versículo 7, todo lo que queréis. Hermano, todo significa todo. Y no puede usted creer que usted, siendo un hijo desobediente, malcriado, separado de los padres, va a recibir respuesta de su padre tan pronto usted lo pida. Mire, no sea iluso, no se haga imaginaciones. Todo pámpano que se dejó despegar del cuerpo de Cristo está condenado a una destrucción repentina, como lo dice el versículo 6. Gloria a Dios, porque ese versículo anticipa primero el mal y luego termina con el bien, ya que la mayoría de las personas dejan de escuchar el mensaje de la verdad solamente cuando las conclusiones terminan en un mal para ellos, sin darse cuenta de que el mal que está declarado en la palabra está condicionado a tu obediencia o a tu desobediencia. Para los desobedientes nada bueno puede acontecer. Ahora bien, la palabra de Dios enseña que contra lo bueno no hay ley.
Y Jesús, de manera gratuita y voluntaria, nos ofrece en el capítulo 17, versículos 20 al 22, darnos su esencia con la cual Él nos conecta con el Padre. ¿Alguien puede seguirme aquí? Versículos 20 en adelante de Juan capítulo 17 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los otros que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aquí se enfatiza de manera constante el hecho de cómo Jesús y el Padre son uno. Pero lo más interesante de esto y lo que más nos beneficia a nosotros no es solamente que Jesús sea uno con el Padre, sino que Él está rogándole al Padre para que nosotros también seamos uno entre nosotros, y por vía de consecuencia también seamos uno con Cristo. Diga conmigo: uno con Cristo. Uno con Cristo. Si nosotros alcanzamos la solicitud que Cristo le hizo al Padre, la demanda que Cristo puso en los cielos de que nosotros seamos uno, seremos uno también con Él, así como Él es con el Padre. Y esa es la manera en cómo el hombre puede contar con Dios para todo aquello que pida y todo le sea posible, así como lo repite Mateo 17:20. Es impresionante, amados, que los problemas siempre sean el punto para medir cuál es la sustancia de la que tú y tú están hechos. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido anquilosados al cuerpo de Cristo, los que hemos sido pegados, injertados en la higuera, no cambiemos. La única garantía que tenemos de no variar ante la cara de los tiempos es tener que haya un flujo de sustancia de Cristo, de la sustancia del Padre hacia nosotros, así como cada rama y cada hoja recibe la savia del árbol a cual pertenece. Yo quiero concluir diciéndote que la necesidad de nuestra esencia radica en dos cosas importantes a la luz de los pasajes que hemos visto. Dos cosas son importantes que usted y yo sepamos hoy acerca de la importancia de permanecer en nuestra esencia. La primera es que una comunión plena con Dios es un indicador de que tenemos su esencia. Cuando a un cristiano le cuesta trabajo tener comunión con el Padre, tiene que revisar a qué árbol está conectado. Porque el árbol que está conectado, la rama que está conectada a un árbol recibe de la savia, de la esencia de ese árbol. Si el árbol es dulce, él no puede tener esencias amargas. Si el árbol es amarillo, él no puede tener color rojo. Si el árbol produce mangos, él no puede estar produciendo limones. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. De modo tal que si nosotros realmente estamos anclados al cuerpo de Cristo, nuestros frutos van a revelar cuál es la sustancia. Diga conmigo: la esencia, la cual mora en nosotros. Es inaceptable que nosotros demos frutos distintos a los que están conectados a la esencia del Padre. Lo segundo es que los problemas, las dificultades y el fuego de la prueba no alterarán nuestra esencia por mucho que arrecien. Porque la naturaleza de una sustancia es la que va a definir cómo ella va a reaccionar ante las adversidades y ante las pruebas y los procesos.
Porque tú y yo somos esencia. Y esa esencia es la que va a provocar una determinada respuesta cuando el fuego de prueba arrecie. Ya que la misma agua que ablanda una papa es la misma que pone dura un huevo. Por lo cual el problema no es el agua. La situación no varía por la prueba. La situación varía por eso de lo que tú estás hecho. Ahora yo te pregunto en esta mañana, esencia, ¿de qué estás hecho? Es hora de que la iglesia de Jesucristo comience a evaluar de qué es realmente que estamos hechos. ¿Eres papa o eres huevo? Cuando la prueba arda, ¿te ablandas o te endureces? ¿Te desintegras o te integras más al cuerpo de Cristo? Si cuando viene la prueba vas a salir corriendo, si cuando viene la enfermedad vas a renegar de la cobertura del Padre, entonces es hora de revisar cuál es tu esencia. ¿De qué estás hecho, iglesia? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo quiero pasar a un momento especial, amados. Yo quiero pasar a un momento en el cual nosotros, comprendiendo lo que Dios ha hecho por nosotros de manera plena y voluntaria, presentemos delante de Él. Yo voy a pedir que por favor me coloquen el lugar de las ofrendas de este lado, porque vamos a ministrar las ofrendas. Yo voy a pedirle a la hermana, a la pastora, que entone una alabanza para que en medio de ellos, en medio de ella, la iglesia presente de manera fiel lo que ha traído de manera espontánea para Dios, y que puedan traer sus diezmos, sus ofrendas delante del Señor, amados. Bendito el Cordero de Dios. Bendito el Cordero de Dios. Esta hora es una hora especial, amados, que los hermanos pueden pasar a depositar sus diezmos y sus ofrendas. Estamos orando y creyéndole a Dios por un lugar especial para nosotros adorar el nombre del Señor. Y eso solamente se puede conseguir con recursos financieros, recursos físicos que podamos usar aquí. Allí ya tenemos ubicado el terreno donde, si Dios quiere, pues vamos a estar construyéndole casa al Señor. Alrededor de $36,000 cuesta. Ya tenemos una muy pequeña porción de ello, pero con tu ayuda y con mi ayuda lo vamos a lograr. Tú que estás de aquel lado puedes utilizar los medios que te vamos a proveer a continuación para cooperar con este ministerio. Asamblea de Iglesias Cristianas Jehová Jireh te invita a depositar tu ofrenda con el corazón. Bendito el nombre de Jesús. Dios bendiga a todos los que de manera voluntaria y de manera alegre depositan sus ofrendas, sus diezmos, sus deberes financieros. Porque Dios ama al dador alegre. No solo lo bendice, Dios ama al dador alegre. Ese terreno está allí esperando por nosotros. Y esa casa está a espera de ser levantada. Ya yo la veo. Gloria al Señor. Véala conmigo, porque en el nombre de Jesús, diga conmigo, en el nombre de Jesús, está hecha. Amén.